Si pensamos en Barcelona, es casi imposible no pensar en la Sagrada Familia. Es el símbolo indiscutible de la ciudad. Pero no es solo un edificio, es un proyecto que ha atravesado 3 siglos de historia, sobreviviendo a guerras, a revoluciones, a todo. Hoy vamos a desgranar cómo esta basílica, que aspira a ser la iglesia más alta del mundo, encierra en sus piedras la historia, el genio y las contradicciones de toda una ciudad. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque la historia de la Sagrada Familia no es un camino de rosas, no va solo de arquitectura. Es una auténtica epopeya de fe, de destrucción y sobre todo de una reconstrucción increíble que sigue en marcha hoy en día. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en ella. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que irnos a la Barcelona del siglo XIX, una ciudad que estaba en plena ebullición. Pensemos en la Revolución Industrial, fábricas echando humo, muchísimos conflictos sociales y, claro, un sentimiento creciente de que la sociedad se estaba alejando de la religión, algo que preocupaba mucho a los sectores más conservadores. Y aquí, ojo, está la clave de todo el proyecto. Esto no fue un encargo de un rey ni del papa. La idea era que fuese un templo expiatorio, o sea, que la gente normal, con sus donativos, con sus limosnas, pagara por los pecados de un mundo que sentían que se estaba perdiendo. Este modelo de financiación es una de las razones por las que su construcción ha sido tan larga. Dependía del dinero que iba entrando. Todo arranca con un nombre: Josep Maria Bocabella, un librero. Funda su asociación, viaja a Italia y vuelve con una obsesión: construir un gran templo en Barcelona. Consiguen el dinero y compran una parcela. Y aquí viene un dato curioso. En aquel momento, ese terreno ni siquiera era Barcelona. Pertenecía a otro municipio, Sant Martí de Provençals. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la escala que iba a alcanzar ese sueño. Y aquí llega la primera gran sorpresa de esta historia, porque casi todo el mundo piensa en Gaudí, pero él no fue el primer arquitecto, para nada. El proyecto empezó con un diseño neogótico, bastante normalito para la época. Pero al cabo de un año, el arquitecto Villar dimite por unas disputas. Y es entonces cuando entra en escena un joven de 31 años, un tal Antoni Gaudí, que coge el proyecto y, bueno, le da la vuelta como un calcetín. Lo cambia absolutamente todo. Es que Gaudí no quería hacer una iglesia más. Él quería crear algo totalmente nuevo, una estructura que funcionara con las mismas leyes que la naturaleza. Quería construir un organismo vivo, pero hecho de piedra. Hay una palabra que define perfectamente la mentalidad de Gaudí: muletas. Así, tal cual. Es como llamaba a los contrafuertes y arbotantes del gótico, esos soportes que se ven por fuera de las catedrales. Para él eran un apaño, una solución torpe para un problema de ingeniería. Él buscaba algo mucho más elegante, más orgánico. Y su solución fue simplemente genial. ¿Cómo sujetar un edificio tan enorme sin esas muletas? Pues imitando un bosque. Creó un sistema de columnas que se inclinan y se abren arriba, como si fueran las ramas de un árbol. De esa forma, todo el peso del techo baja por el tronco hasta los cimientos. Lo increíble es que el interior no solo parece un bosque, es que estructuralmente funciona como un bosque. Y esa obsesión por la lógica estructural se ve también en los materiales. Gaudí no usó la misma piedra para todo, ni mucho menos. Hizo un estudio increíble y asignó un tipo de piedra a cada columna según el peso que tenía que aguantar. El pórfido rojo, que es durísimo, para las columnas centrales, el granito y el basalto para otras, y la piedra más blandita de la montaña de Montjuïc para los detalles. Una auténtica sinfonía de piedra. Gaudí dedicó los últimos años de su vida por completo al templo. Él sabía que no iba a verlo terminado, pero lo que no sabía es que un evento catastrófico, la Guerra Civil Española, estuvo a punto de borrar para siempre todo su legado. En julio de 1936 estalla la guerra, y claro, las obras se paralizan en seco. El templo sufre vandalismo, la cripta es incendiada, pero la peor parte, la tragedia para la arquitectura, ocurre en el taller de Gaudí. Allí los revolucionarios no solo queman planos, sino que destrozan sus maquetas de yeso, unas maquetas que eran la clave de todo. Para que nos hagamos una idea de la violencia que se vivió en Barcelona, solo hay que ver esta imagen. Es la fachada de la iglesia de Sant Felip Neri, en pleno centro, y todavía hoy se ven las cicatrices de la metralla de una bomba. Pues bien, este era el ambiente de destrucción que rodeaba a la Sagrada Familia. Es que la destrucción de las maquetas fue un golpe casi mortal para el proyecto. Gaudí sabía que se iba a morir antes de terminar, así que no dejó solo planos en 2 dimensiones. Dejó maquetas a escala, en 3 dimensiones, que contenían todos los secretos de su geometría supercompleja. Sin ellas, ¿cómo iban a seguir? Era como intentar construir un avión sin las instrucciones del ingeniero. Pero la perseverancia del equipo que vino después fue sencillamente titánica.
Con el arquitecto francés de Paula Quintana al frente, hicieron un trabajo de locos. Recogieron miles de trocitos de yeso del suelo y, como si fuera el rompecabezas más difícil del mundo, empezaron a recomponer las maquetas. A partir de esos fragmentos, dedujeron las fórmulas matemáticas que Gaudí había usado. Fue literalmente una labor de arqueología arquitectónica. Y con ese esfuerzo titánico, la obra siguió adelante y llegamos a la era moderna. Una etapa marcada por polémicas artísticas muy sonadas y también por avances tecnológicos que lo han cambiado todo. El gran lío llegó en los años 80, cuando se encargaron las esculturas de la fachada de la Pasión al artista José María Subirach. Estalló una polémica nacional. ¿Por qué? Porque su estilo, súper duro, anguloso, expresionista, chocaba de frente con el naturalismo de las figuras que había supervisado Gaudí. Mucha gente se preguntó si era legítimo seguir la obra de un genio con un estilo tan diferente. Pues a pesar de toda esa polémica, Subirach dejó varios guiños, varios homenajes al maestro. Por ejemplo, si nos fijamos bien, el casco de un soldado romano tiene la forma de las famosísimas chimeneas de la Pedrera, otra obra de Gaudí. E incluso fue más allá, esculpió a un evangelista con la cara del propio Gaudí, un diálogo entre artistas a través del tiempo. Hoy, lo que acelera la construcción es una tecnología que Gaudí ni en sus sueños más locos podría haber imaginado. La computación paramétrica, el diseño y la impresión en 3D. Todo esto permite modelar sus formas geométricas tan complejas con una precisión milimétrica. Básicamente, se está construyendo en pocos años lo que antes habría llevado décadas enteras. Y con esto llegamos al final del recorrido, pero también al desafío más grande que le queda al templo. La fachada de la gloria, la que tiene que ser la entrada principal, esconde un conflicto que va mucho más allá de la arquitectura y se mete de lleno en el urbanismo. Resulta que el plan original de Gaudí no acababa en la puerta. Él proyectó una escalinata monumental para acceder al templo. Una escalinata que pasaría por encima de la calle Nallorca y que ocuparía toda la manzana de enfrente. ¿El problema? Pues que hoy esa manzana de enfrente está llena de edificios de viviendas, con cientos de familias viviendo allí. La postura de la Junta Constructora, que es la que gestiona las obras, es muy clara y muy firme. Para ellos, la escalinata y el puente son parte del proyecto de Gaudí y, por tanto, son irrenunciables. Dicen que hay que hacerlo para completar la visión del genio. Y esto nos deja con una pregunta final que no tiene una respuesta nada fácil. La Sagrada Familia, que nació del sueño de un solo hombre, se enfrenta ahora al sueño de cientos de personas, el de conservar sus casas. Es el dilema final de un gigante de piedra que, después de casi 150 años, sigue creciendo y sigue obligándonos a pensar.